Y la honra al Señor. El día entonces viernes vuelvo a hacer un repaso muy rápido. El día viernes comenzamos e iniciamos acerca de este tema, victoria sobre el miedo por medio de la fe. Y tuvimos algunos ejemplos comparables que la Biblia habla, Antiguo Testamento, acerca de que Dios mismo habla, enseña y nos promete cómo ser libres del miedo. Estaba explicando, como recién lo había aclarado Tatiana, la diferencia que hay entre el temor reverencial a Dios, el temor de nuestras propias emociones por circunstancias, pensamientos, imaginaciones o por tantas otras situaciones que diariamente el ser humano tiende a vivir. Pero también en medio de todo este estado de temor que hay mucho para hablar y mucho para enseñar, también tenemos que diferenciar que hay una gran diferencia, repito, entre lo que es el temor y el miedo. Aunque pareciera que significa lo mismo, en un pasaje en la versión Reina Valera, el apóstol dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. En otra versión, la traducción viviente y otras versiones más de traducciones bíblicas, dice literalmente, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, sino de poder, autoridad y dominio propio. Quiere decir que es importante que hablemos de este tema porque es lo que estamos confrontando a diario. Tanto el mundo secular como tal, aquel hombre, aquella mujer que no tiene una profunda, sublime, intensa experiencia con Dios, como también la gente que cree de todo corazón en Dios. De una manera o de otra tenemos que saber cómo confrontar esta fuerza opositora, que es una de las estrategias más sutiles que Satanás ha empleado a través de los tiempos, pero más aún en estos días en que nos ha tocado vivir días difíciles de oposición, de prueba, de dificultades diversas, pero que Dios, el Dios de la palabra, el Dios de la revelación, el Dios de la Biblia, sigue siendo el Dios todopoderoso. Recuerde que he mencionado que la primera vez que usted puede leer la palabra miedo la va a encontrar en Génesis capítulo 3, cuando dice la Biblia literalmente que Adán tuvo miedo. Dijo literalmente que cuando Dios comenzó a llamar a Adán por su nombre, Adán se escondió juntamente con Eva porque habían desobedecido a Dios. Habían descubierto que al desobedecer a Dios habían perdido la investidura de la santidad y de la pureza. Y entonces literalmente Adán utiliza por primera vez en lo que es la palabra o la Biblia, la palabra miedo, diciendo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. O sea que a partir de ese momento el ser humano es expuesto a un ataque frontal contra lo que se llama la estrategia devastadora del miedo. Por esa razón necesitamos entender qué es lo que nos expone al miedo y qué es la razón o cuál es la razón por la que tú y yo podemos contrarrestar y vencer profundamente y como una promesa de Dios poder vencer el miedo. De la misma manera como Adán se expuso al miedo por desobedecer a Dios y haber perdido la investidura y la protección de Dios mismo, también el ser humano es expuesto cada vez que está fuera del diseño divino de Dios, o el intento del miedo es hacernos apartar de Dios. Si hay un subtítulo que podíamos poner en este título principal, cuando realmente confío en ti, mi Dios, ya no siento miedo. No sé cuántos de ustedes pueden decir en esta mañana, cuando yo de verdad confío en ti, no siento miedo. Es una batalla, lo vamos a ver de una forma clara. Pero si nosotros tenemos que a la misma vez poner como un tipo de subtítulo, nosotros queremos agregar a la palabra la victoria del miedo por medio de la fe. Queremos poner un subtítulo a eso y poder continuar con este tema interesante. Deja que tu fe sea más grande que tu miedo.
¿Me están escuchando? Deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Jesús habló mucho acerca del miedo, aún en su ministerio, a sus discípulos, a las multitudes. Y una de las exposiciones triunfantes de Jesucristo en la cruz del Calvario fue exponer en total derrota la estrategia terrible y esclavizadora del miedo. Ahora miremos esto. Ahí iniciamos nuestro tema, ahí iniciamos con ese texto bíblico, la palabra y el mensaje, lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 5, verso número 4, que nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué vence? Vence al mundo. Cuando la Biblia nos habla acerca de que vence al mundo, no solamente se está refiriendo a una tentación, a una prueba, a un pecado, a un plan sutil de las tinieblas, sino que se refiere a todo lo que converge en sí el mundo. Y parte de esa estrategia sutil de los tiempos finales, profético, que estamos viviendo, el miedo es un elemento nocivo lanzado por el mismo poder de las tinieblas para neutralizar en el ser humano la confianza total, explícita y amplia en Dios. Ahora, es interesante que dice que no todo el mundo puede vencer al mundo, sino aquellos que experimentan el nuevo nacimiento, tal como Jesús lo expresara, se lo indicara y lo explicara de una forma tan abierta y tan evidentemente clara aquel rabino llamado Nicodemo, que fue en horas de la noche a hablar con Jesús. Le preguntó cómo puede nacer un hombre siendo viejo de nuevo, y el Señor le habló acerca del misterio de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora Juan amplía el concepto y dice: cuando tú naces a una nueva vida en Cristo, entonces tienes la promesa de una manera triunfante de que tú puedes vencer al mundo. O sea, si parafraseamos esta primera parte del texto bíblico, podríamos decir: tú puedes vencer también al miedo, porque el miedo es parte de la estrategia nociva de Satanás en el mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria conforme el tema que hemos iniciado el día viernes. Y esta es la victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria es justamente la fe que vence al mundo. Es nuestra fe, no es de nadie, es de nuestra vida, nuestro ser interior. Ahora, nos vamos a detener, y el día viernes terminé leyendo algunos textos bíblicos, pero vamos a detenernos para hablar acerca de algunos textos y algunas partes, citas, que el Señor habló acerca de cómo confrontar el miedo. Podríamos también observar, antes de entrar en este detalle, que cuando Nehemías regresó para reconstruir los muros derribados de Jerusalén, podemos observar que el pueblo estaba en buen ánimo, pero sin embargo había una confrontación con enemigos que no querían que los muros ni tampoco el templo podría ser reedificado y volver a levantarse, a pesar de las ruinas, de los escombros y de todos los efectos que había producido la conquista de Babilonia. Pero es interesante que cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, exactamente el capítulo número 4 y el verso número 14, ¿lo pueden leer? No sé por qué, quizás está oscuro, pero dice: como vi, está hablando Nehemías ahora, como vi, le habló a la nación, estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes y a los gobernadores y a todos los demás, y les dije esta palabra. Está hablando Nehemías. ¿Qué dice? ¿Están leyéndolo conmigo o no? ¿Qué le dijo Nehemías a los jefes, gobernadores y a todo el pueblo? ¿Qué le dijo? No tengan miedo. El miedo trata de neutralizarnos cuando tú estás intentando hacer correctamente lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Cuando tú estás intentando obedecer a Dios, cuando estás intentando agradar a Dios en cada área de tu vida particular, cuando estás intentando de hacer y aceptar los desafíos que Dios pone por delante, como lo explicamos el día viernes, y en medio de toda esa batalla se levanta el miedo
para tratar de neutralizarnos y que podamos desistir del pensamiento, la idea, el propósito, el plan que hemos propuesto realizar. Ahora, sin embargo, Nehemías dice: no tengan miedo. ¿Por qué no podemos tener miedo? Porque dice: recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Y ante Él todos tiemblan. Y entonces al final de ese versículo dice: luchen. En otra versión dice: batallen. O sea, el miedo es una batalla en el concepto espiritual. Entonces, si la Biblia está realmente demarcando acerca de este tema, era necesario que Jesús se enfrentara, porque así como el Señor nos libró del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, de tantas cosas que esclavizaban nuestra vida, era necesario que también Jesús, a través de su muerte expiatoria y su resurrección triunfante, también nos diera la capacidad de poder entender que Él nos promete hacernos libre del miedo. Entonces vamos a observar cómo el Señor demarcó el camino del miedo y nos invita a salirnos de ese camino de opresión, de angustia, de derrota, de fracaso, de frustración, y caminar por el camino de la fe, que es totalmente opuesto al camino del miedo. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, predicho, anunciado y hablado por Jesús, podemos encontrar verdades muy tangibles, muy claras, que Él pudo establecer y Él pudo revelar, Jesús mismo, cuál es el camino de la fe y cuál es el camino del miedo. Lo que el mismo Señor Jesucristo en su ministerio promete, que mientras ejercía su ministerio estando aquí en la tierra, el Señor le daba a sus discípulos a través de Jesús promesas como Él o ellos poder vencer el camino del miedo y transitar por el camino de la fe. Hay un texto maravilloso que lo hemos leído, pero algunos de ustedes no estuvieron, en el libro de Mateo capítulo 10 verso 31, y dice: así que no tengan miedo. Está Jesús hablando aquí. No está hablando ni Pedro, ni tampoco Juan, ni siquiera Marcos, ni Mateo, ninguno de los evangelistas del Nuevo Testamento. Está hablando el mismo Señor en su ministerio. Mateo 10:31 dice: así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. En otra versión dice que todos los pájaros que existen o que vuelan en el aire. Ustedes son más importantes. Por lo tanto, como ustedes son más importantes, no tengan miedo, porque ustedes tienen más valor ante Dios que unos gorriones o unos pájaros. En el libro de Marcos capítulo 5:36, el Señor vuelve a repetir y vuelve a enfatizar. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo. ¿Se acuerdan ustedes el relato de Jairo? Un relato realmente esperanzador, pero sabemos la situación de Jairo, sabemos la situación a lo que se enfrentaba Jesús, lo que se enfrentaba Jairo. Y cuando llegaba a la casa le dijeron: no molestes al Señor, ya es demasiado tarde, no hace falta ni siquiera que entre en tu techo. Sin embargo, Jesús, conociendo el corazón y la batalla que estaba librando Jairo en ese momento, en medio de una prueba tan dolorosa, tan triste y amarga, el Señor mismo le dijo a Jairo, no a las multitudes, no a los incrédulos, no a los que estaban intentando impedir el proceso de un milagro, sino a Jairo mismo. Y le dice el Señor: no tengas miedo, solo ten fe. Es decir, estamos observando que lo que el Señor él estaba invitando a Jairo es: deja de caminar por el camino que los demás están transitando, el camino del miedo, del obstáculo, de lo imposible, de lo difícil, y aprende a tener fe, porque es la manera de poder resistir y vencer el miedo.
¿Estamos siguiendo este pensamiento? O sea, se le está diciendo claro, no tengas miedo. Directamente un mensaje del Señor. Sabe que algunas veces cuando el Señor nos habla, muchas veces nos habla en dos maneras. Nos habla en forma corporativa, como pueblo, como iglesia, como familia. Pero qué importante es saber y cuán impacto produce en el alma y en el espíritu la presencia del Espíritu Santo cuando oímos la voz de Dios en forma individual. Porque cuando Dios nos habla en forma individual, ya sea por su palabra, proféticamente, por revelación, por visión o por un mensaje como el que estoy predicando en esta mañana, pareciera que la palabra y el mensaje es mucho más directo a nuestra propia necesidad. Anhelamos que Dios hable corporativamente a la iglesia, claro que lo hacemos. Y lo creemos, que Dios es un Dios que habla corporativamente a la iglesia como familia y como cuerpo de Cristo. Pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos discernir la voz de Dios y Dios identifica con nuestra situación personal para salir de ese atolladero, de esa prueba, de esa amargura, de esa tristeza o lo que estamos tratando en esta mañana, de ese miedo intenso que más que fortalecernos va debilitando progresivamente y nos va secando esperanza, secando niveles de fe, secando expectativas en Dios, secando diseños divinos. Todo lo que el enemigo intenta de hacer una y otra manera es secar y hacer que nuestra vida se vaya secando progresivamente, cosa que cuando venga la prueba y él encienda un fósforo, eso comience a arder en plan de destrucción y no en plan de edificación. Pero así como Jesús le habló a Jairo, te puede hablar a ti en este momento. O te está hablando a ti en este momento. Y te puede decir a ti personalmente, no corporativamente. Porque cada uno de nosotros en esta mañana, si nos examinamos dentro de nuestro foro interno, dentro de nuestro ser interior, podemos presentarnos ante Dios con diferentes necesidades y causas y efectos. Y cada uno de nosotros, creo que si nos ponemos de acuerdo, tendríamos peticiones muy diferentes la una de la otra. O sea que nuestras necesidades y nuestra experiencia con Dios es algo muy individual, muy personal. Y Dios es un Dios personal que se manifiesta de forma individual y personal cuando le amamos y cuando le servimos en espíritu y verdad. ¿Cuántos decimos amén a esto? Entonces, de la misma manera como el Señor se identificó con la necesidad que estaba pasando Jairo, en la misma manera el Señor te dice así a ti: no tengas miedo. Aunque estés batallando contra eso llamado miedo, no tengas miedo, deja de tener miedo y comienza a caminar el camino de la fe. Es evidente que la crisis que Jairo estaba experimentando causó en cierto nivel en la mente y en la vida de Jairo el que sea confundido, lleno de miedo y sin esperanza alguna. Eso es lo que produce el miedo. El miedo lo que hace es que tú lleves tu mente, tu vida, tu ser por completo al plano de la confusión y ser confundido totalmente y diga: Dios, ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué me tuvo que suceder justamente a mí en esta hora, en esta situación? ¿Te das cuenta que cuando viene la batalla, la confrontación del miedo, lo primero que el miedo trata de activar es confusión dentro de nosotros mismos? Jairo estaba drásticamente confundido. No sabía si oír a Jesús o si oír la opinión de sus familiares o de los que le rodeaban. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que decidir determinar de obedecer al Señor antes que todo lo demás que nos hablen. Porque los que nos rodean nos pueden dar una palabra de consuelo por un instante, por un momento, pero el Dios a quien amamos y servimos por la fe depositada en Jesucristo, Hijo eterno de Dios, aleluya, Él nos puede dar la respuesta correcta que necesitamos, no solo para un momento de consuelo, sino para un tiempo eterno de esperanza. Entonces, ¿qué más activa el miedo? El miedo hace perder las esperanzas. Las palabras de Jesús le dijo en medio de su propia crisis a Jairo:
Y también nos está hablando a todos nosotros, y el que me está escuchando en cualquier lugar, o los que nos están escuchando en cualquier casa, en cualquier nación, para usted también es el mensaje, no solo para los que estamos aquí en la iglesia Jesús o en el templo de la iglesia Jesús vive hoy, aleluya, como familia espiritual. El Señor también te está ministrando a ti en la distancia, en tu casa, en tu hogar, en donde quiera me estás escuchando. El Señor también te está hablando a ti personalmente, porque las palabras que Jesús dijo en medio de la crisis que Jairo estaba experimentando, nos habla a nosotros en estos mismos instantes, y te dice a ti, me dice a mí, en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Vamos a ver otros ejemplos bíblicos escriturales en el ministerio de Jesús. El Señor nos está diciendo, no el hombre, no la circunstancia, no la condición, no el medio ambiente, no lo que nos rodea. El Señor mismo nos está diciendo, no tengas miedo, solo, diga al que está a su lado, solo ten fe. Parece que algunos no se atreven a decirlo. No tengas miedo, solo ten fe, porque en Jesús hay esperanza. Cuando decimos amén a eso, en Jesús hay esperanza. En Jesús hay promesas que son activadas cuando tenemos y caminamos y dejamos el camino del miedo para transitar por el camino de la fe. Cuando comiences a sentirte quizás sin esperanza y con miedo, intentando abatir tu relación con Dios, abatir tu comunión con Dios, abatir tu confianza con Dios, abatir tu responsabilidad con Dios, abatir quizás el hecho de congregarte y asistir en la casa del Señor como familia, y está tratando de abatir tu esperanza con miedo, intentando abatir tu vida en todos los aspectos. Considera tu problema del punto de vista no de los humanos, sino del punto de vista que Jesús está hablando en esta mañana hoy aquí. Y el punto de vista no es escuchar al hombre, porque el hombre no sabe cómo poder lidiar con el problema de otro hombre, o la mujer con el problema de otra mujer. Es una situación de una batalla nociva en el mundo espiritual. Pero la misma palabra que Jesús le realzó es la palabra que el Señor nos está enfatizando en esta mañana. Jesús le dijo a Jairo y nos dice a ti y a mí, no tengas miedo, solo ten fe. Algunos de ustedes podrían levantar la mano y decir, Señor, yo he visto que cuando el enemigo quiso traer miedo y desesperanza, yo pude, Señor, confiar en ti y saber que caminando en el camino de la fe se logra más que en el camino del miedo. O sea, cuando sientes la sensación del menosprecio por expresar tu fe en Jesús, porque cuando tú le dices a una persona que yace en una situación extrema, cuando tú logras hablar con una persona que está en una situación, repito, extrema en todos los sentidos de la vida, realmente quizás algunos se burlan. ¿Cómo me va a hablar a mí de Jesús si yo lo que necesito es levantarme donde estoy? Y menos hablarle a esa persona, a ese hombre, a esa mujer o a esa vida, menos hablarle acerca de la esperanza de la vida eterna. Pareciera como que tú le tiras un baldo de agua fría. Hablarle de la vida eterna. Recuerda siempre que las personas que no creen no tienen la perspectiva de Dios en la vida de ellos. Los que están ligados y atados por el miedo no tienen la perspectiva divina para entender los misterios del reino. Por eso que Jesús fue muy claro, dice, a ellos no es dado a conocer lo que a ustedes les he dado a conocer, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, es decir, profundidades que ellos no entienden, no disciernen, porque están abatidos por el miedo, por la congoja, por la prueba, por la dificultad, por la tormenta, por el viento contrario, por todo aquello que es negativo en la vida del ser humano. Están batallando contra corriente y no pueden entender ni discernir que la fe en Jesús puede cambiar la circunstancia que rodea al ser humano.
Ahora, mire que texto maravilloso. Me gustó en la forma que lo presenta la traducción viviente, aunque la revisión Reina Valera del 60 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Estamos hablando de Juan 14, pero no el primer verso, sino el verso número 27. Me gusta la forma como lo plantea el apóstol Juan en el verso 27, capítulo 14, en la traducción Nueva Viviente, y dice claramente, esto es maravilloso, dice: les dejo un regalo. El Señor mismo está diciendo: les dejo un regalo. ¿Qué es un regalo? Un regalo es algo que tú pagas por él. Lo hemos explicado muchas veces esto. Un regalo es aquello que tú puedes dar un precio y pagar por él. ¿Alguien te puede cobrar por un regalo? ¿O un regalo tú lo recibes por pura gracia? Porque simplemente a la otra persona se siente bien en regalarte algo. Lo único que tú puedes expresar en esa actitud desprendida, generosa, es simplemente gracia. No hay otra palabra. La persona que te da un regalo no te está diciendo: mira, te doy esto para que me pagues esto. No, te está dando eso porque te aprecia, porque te ama, porque te estima. Un sinnúmero de situaciones. Ahora, el Señor dice en el capítulo 14, verso 27 del libro de Juan, dice esto: les dejo un regalo. No tienen que pagar nada, porque el don de Dios es gratuito y es gratis. Pero mire lo que dice: les dejo un regalo. Y dice: paz en la mente y paz en el corazón. ¿Qué mayor regalo que ese? El Señor te está diciendo: te doy paz en tu mente confundida y te doy paz en tu corazón afectado por el dolor. Y continúa diciendo ese texto. Solo en ese texto nos podríamos detener a hablar la amplitud que hay en el mismo. Y dice: y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Aleluya. Yo le estoy hablando y a la misma vez sintiendo la presencia y la realidad de esta promesa, porque esto es un texto de promesa activada por Dios. Les voy a dar un regalo. El regalo es paz en la mente, paz en el corazón abatido, dolorido. Y la paz que yo doy a ustedes es un regalo que el mundo no puede darles. Así que no se angustien. Y vuelve otra vez, comienza diciendo: no tengan en ningún momento desesperanza. Y dice: así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tenga ¿qué cosa? Háblalo fuerte, porque cuando usted tiene temor de pronunciar la palabra miedo, es porque el enemigo que le oprime está a punto de salir de allí. ¿Usted lo cree o no? Tiene que creerlo. Cuando sé que el Señor me libra de algo, no tengo por qué tener temor de decirlo en voz bien fuerte: soy libre o he sido libre del miedo. Entonces el Señor te dice: no se angustien ni tengan miedo. O sea, el efecto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es una experiencia y una relación de paz profunda, duradera, contrario a la actitud, manifestación y esclavitud del miedo. A diferencia de la paz del mundo, que suele ser como el mundo. Te preguntaría a ti, no me respondas ahora, porque puede ser que hay diferentes actitudes de responder a esta pregunta, pero realmente la diferencia de la paz del mundo, cuando tú le preguntas a la gente que no conoce al Señor profundamente en su vida: ¿tú tienes paz? Y él asocia la paz con la carencia de conflicto, con la carencia de no estar en problemas, con la carencia de no estar en ninguna situación difícil o en ningún problema. Eso para el mundo es vivir en paz. Pero cuando estamos hablando de la paz que Jesús nos está hablando en el capítulo 14 de Juan, que les aconsejaría que se lo leyeran todo completo en su casa, el capítulo completo,
El Señor nos está hablando ausencia de conflicto, ausencia de prueba, ausencia de dificultades. No, no, no. El Señor nos está diciendo que cuando la paz que Jesús ofrece y nos da y coloca en lo más profundo de nuestro ser interior, es una paz que tiene que ver con confianza, no nosotros sino en Dios. Lo primero que produce la paz del Señor y nos hace lejos y nos hace apartar del camino del miedo es que tenemos confianza. No en nosotros, no en los demás, sino en un Dios majestuoso. Y seguridad. Tenemos confianza, diga conmigo, confianza y seguridad. ¿Bajo qué circunstancia? Bajo cualquier circunstancia. ¿Bajo qué prueba? Bajo cualquier prueba. Tenemos seguridad. Diga conmigo, tengo confianza y tengo seguridad. O sea, lo que estoy diciendo a los que están aquí presentes y los que me están escuchando es que con la paz de Cristo no tenemos por qué temerle al presente ni menos al futuro. Gracias por el amén de algunos. Pero yo quiero que usted escuche esta palabra, porque esta palabra lo hará libre. Libre en cualquier circunstancia. Puede ser que tú digas, yo no he tenido ese problema con el miedo, pero puede ser que mañana o temprano tengas que enfrentarte y tienes que saber actuar con sabiduría de cómo vencer el miedo, y en lugar de caminar por el camino del miedo, comenzar a caminar por el camino de la fe, donde te dice que la paz de Cristo no tienes por qué temer al presente ni tampoco al futuro. El pecado, el miedo, la incertidumbre, la duda, la incredulidad. Hay muchas cosas que batallan dentro de nuestro interior como seres humanos. Ahora, la paz de Dios que está en lo profundo de nuestro ser supera todas las maquinaciones del diablo. La paz de Dios que debe de inundar por completo nuestra alma, espíritu, mente y cuerpo debe de superar todas las fuerzas hostiles y llenarnos de paz y de consuelo. ¿Cuánto lo queremos en esta mañana? Por ejemplo, solo Dios sabe, y sabe tu mente, tu corazón, tus pensamientos, como también sabe mi corazón, mi mente, mis pensamientos y todo lo interior que hay en mi vida. Sabe lo que pienso, sabe lo que creo, y no puedo bajo ningún efecto ni bajo ninguna condición esconderme de la mirada omnisciente del Dios a quien realmente he conocido. Pero si en este momento tú sientes que tu vida está llena de tensión, de amargura, de angustia, de dolor, pero con un miedo al presente y un miedo mayor al futuro, permite que en este mismo instante el Espíritu Santo te llene de la paz de Cristo. Les doy este regalo, amados. El Señor decía, les doy este regalo. El regalo que les doy es paz a tu mente, paz a tu corazón. No como el mundo la da, porque el mundo no la puede dar. O sea, claramente Jesús entendía que todos en algún momento nos enfrentaríamos. Cuando el Señor está hablando, y por qué el Señor citó tantas veces en su ministerio, en los 4 evangelios, lo podemos observar. Por qué Jesús citó varias veces la palabra miedo, porque sabía que sus discípulos para ese entonces y sus discípulos para este entonces nos enfrentaríamos contra la artimaña sutil, estratégica, nociva, destructiva del miedo. Pero también nos dijo que no teníamos que permitir que nos controlara, ni menos que nos derrotara. Aleluya. Por eso que estamos predicando esta palabra. El Señor te dice, aunque viene la batalla del miedo, aunque estás librando la batalla del miedo en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu carácter, en tu forma de ser, en que si va a pasar esto, si va a pasar aquello. Recuerde que el miedo se manifiesta en 3 niveles. El miedo se manifiesta en la confusión de tu mente. El miedo se manifiesta
justamente en ideas imaginarias que nunca van a ocurrir y no son reales. Y por tercero, el miedo se manifiesta, como lo vamos a ver, como una influencia nociva del mundo espiritual de las tinieblas. Es necesario entender este tema, porque las palabras finales acerca del miedo están en el libro de Apocalipsis, y aún mismo el Señor está revelando eso. Ahora mire este salmo extraordinario. Yo quisiera que usted lo lea, lo vuelva a leer, lo repita, lo vuelva a repetir y lo sepa, aún lo pueda grabar en su mente, porque la palabra es una espada del Espíritu que se blande cuando el enemigo quiere atacar, porque es la manera correcta en cómo poder librar victorias triunfantes. Y dice el Salmo 56, versos 3 y 4, ¿qué dice? Cuando siento miedo, está hablando David. Diga conmigo, cuando siento miedo. La pregunta que quiero hacer a algunos de ustedes es: David estaba diciendo siempre que estoy bajo miedo, o cuando siento miedo, o porque vivía en un estado de miedo continuo. ¿Qué ustedes pueden discernir ahí? Respóndame. Cuando siento miedo, está David hablando ahí. Cuando siento miedo, cuando siento la sensación de que eso está aproximándose, no está diciendo toda mi vida es una vida de miedo. Dice, cuando siento miedo, hay una respuesta que cada vez que David podía sentir quizás miedo. Usted sabe una cosa, que Saúl lo perseguía a David continuamente. Y en una parte de la Biblia dice que Saúl llegó un momento que le tenía miedo a David a causa de la unción que había en David. Es decir, te das cuenta que cuando tus enemigos tratan de destruirte, el Señor invierte, y en lugar de tú tener miedo a tu enemigo te tiene miedo a ti. Si va a aplaudir, apláudale al Señor de verdad. Entonces, cuando siento miedo, aquí está la respuesta: pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. O sea, cuando siento miedo, lo que voy a hacer es no seguir transitando por el camino del miedo, sino apartarme por completo y pasarme al camino de la fe. Porque el miedo me hace a mí lo que hemos ya explicado: sentir diferentes causas y efectos que producen nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos confiando, cuando siento miedo, hagamos lo que hizo David: pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Aprendamos a caminar el camino de la fe en estos tiempos postreros y finales. Confío en Dios, alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? En otra versión dice: ¿qué puede hacerme un simple hombre? Nada. Aleluya. Es maravilloso entender este diseño divino de Dios. Por eso deja que tu fe sea más grande que tus propios miedos. Aleluya. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Estás entendiendo esta verdad innegable? Dios nos ha hablado durante el mes de julio, y hoy el primer domingo de agosto nos ha estado hablando de la fe. Y el día miércoles el Señor va a seguir hablándonos acerca de la fe. ¿Por qué nos está saturando con esta temática de la fe? Porque es la única manera de transitar en victoria contra el espíritu del miedo. Mire estas palabras finales. Esta escritura muestra sin ninguna duda que
¿Qué tan serio es el tema que estoy tratando y considerando en esta mañana? Recuerden ustedes cuando tuvimos aquí ministrando la palabra al doctor, ahora se me fue de mi mente, ¿cómo es el asunto? Que estuvo hablando acerca de todo lo profético y de todo lo actual. ¿Quién es? César Vidal. Recuerden ustedes que él, al final del mensaje, él citó un texto bíblico, y es el texto bíblico que quiero yo decirles rápidamente. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 10, Jesús está hablando y diciendo, Apocalipsis 2:10, le está hablando a la iglesia: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Amén. No importa, amén. Y aleluya y gloria a Dios también. No tengas miedo. Y dice el verso 5 del capítulo 3, en esa línea de pensamiento extraordinaria: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Serán vestidos de blanco. Significa apartados para Dios, hechos puros. Cristo promete honor futuro, triunfante, quienes se mantienen firmes en la fe de Él. Millones de seres humanos en estos días 2020 al 2021 se han debilitado en su genuina fe. Se han debilitado en su búsqueda con Dios. Se han debilitado en su nivel de consagración. Se han debilitado en su nivel de clamor en la presencia de Dios. El miedo no te permite vencer. El miedo no te permite posicionarte como vencedor. Si permites que el miedo te controle, eso intentará que tú jamás estés dispuesto a obedecer a Dios. Y si no obedeces a Dios, nunca podrás ser vencedor. Entonces Jesús te dice que claramente el mismo Señor dice: Él borrará el nombre del libro de la vida por cuanto no eres vencedor. Iglesia, si el Señor nos está hablando la palabra vencedor, es porque tenemos que batallar contra fuerzas hostiles, pero con la esperanza gloriosa que Él siempre nos da victoria. Si dice la Biblia que somos más que vencedores, significa que estoy por encima del común denominador para entender que el plan divino de Dios en las edades y en su palabra gloriosa es que no tengamos miedo y nos convirtamos en vencedores. Iglesia, lidiar con el miedo no es una opción. Es un requisito si queremos ir al cielo. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Y dice una cosa: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí donde me refiero a lo que dijo César Vidal, no lo que él dice, sino que citó la palabra. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, y ahí sigue haciendo la lista innumerable. El verso número 8 hace una lista de aquellos que no entrarán en la eternidad de Dios. ¿Cuál es el punto número 1 de la lista? ¿Lo recordamos lo que él dijo? César cuando lo dijo. ¿Cuál es el número 1 de la lista? ¿En qué orden de prioridades pone en la lista el Señor en su palabra revelada? Dice, los menciona en primer lugar. ¿A quiénes? No quieren ustedes decir esa palabra. Si usted no lo es, pues usted lo puede decir exactamente. Los cobardes. Cobardes son las personas que permiten que el miedo controle sus acciones. A alguien el Señor le está hablando en esta mañana. Ya sea a nivel presencial en la casa, o ya sea a nivel de plataforma digital en cualquier lugar. A alguien el Señor le está hablando en esta mañana.
A alguien el Señor está trabajando en lo profundo de su corazón, porque los cobardes son las personas que permiten que el miedo controle sus acciones presentes y sus acciones futuras. ¿Tú te das cuenta que Dios no tolera la cobardía? Estamos hablando espiritual. Así que no te engañes a ti mismo creyendo que Dios entenderá tu debilidad o de que tú simplemente no puedes controlar tu miedo. No, 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 es que Dios entiende todo, pero Él no entiende que tú, conociéndole a Él, te conviertas en una persona cobarde espiritualmente. Tienes que aprender a lidiar con el miedo, porque mientras la fe te salva, el miedo te condena. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio de tus miedos y de mis miedos en la cruz. Tú puedes controlar tu miedo o controlar cuando te ataque el miedo. Cuando siento miedo, en Dios confío. Tú puedes controlar esa emoción que muchas veces es alterada por espíritu demoníaco, porque Dios desea realmente ayudarte a que tomes control sobre todo lo que sea nocivo. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas podía Pablo desarrollar y resolver? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedes en realidad pensar que todo el poder que recibes en tu relación y unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad perfecta en la tierra? Para enfrentar los desafíos que surgen en tu compromiso en obedecer y amar al Señor por encima de todo. Les voy a decir a todos ustedes que Cristo no concede a nadie fuerzas sobrenaturales ni fuerzas sobrehumanas. Aquí no hay ningún superhéroe, ni existen los superhéroes. Es una idea de la mitología y de la fantasía y la imaginación del ser humano. Existen hombres y mujeres convertidos al Evangelio, hombres y mujeres que saben depender de Dios en momentos difíciles, hombres y mujeres de Dios que saben entender que el miedo huye ante el nombre de Jesucristo. Por eso que Cristo no nos concede fuerzas sobrehumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar, sino tomar en cuenta lo que realmente le agrada y le interesa a Él. Somos lo que somos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, al defender esta posición que estoy hablando y enseñando, cuando tienes fe, la fe enfrentarás dificultades, te vas a enfrentar a diferentes pruebas, aún al miedo. Y cuando esto suceda, pídele a Cristo que te fortalezca. Y aquí voy dejando. Yo pensaba que era 2 partes que iba a predicar. Voy a dejar la tercera parte para el viernes. Y voy a responder cómo tratar con el miedo. Porque hay 2 diferentes miedos. El miedo natural y humano. El que tiene un niño cuando ve algo que se está quemando. O la reacción que tiene un niño cuando va a un lugar y hay un animal. Ese miedo natural, emoción que está en el propio hombre. Pero la que somos expuestos tú y yo, como iglesia, como seres humanos, como creación de Dios, es algo mucho más intenso. No es al miedo natural y humano, a la emoción natural y humana. Les voy a explicar cómo tratar con el miedo cuando se refiere a un miedo demoníaco. Porque está el miedo natural de la emoción en que Dios coloca en el hombre, y está el miedo demoníaco. Solo decirte esto: recuerda que los espíritus demoníacos
pueden desde afuera de ti inyectarte o infligirte o influirte miedo. Y lo pueden hacer en fracción de segundo, instantáneamente. De un momento puedes tener paz y un instante más tarde puedes estar consumido por un ataque de miedo. Y te voy a enseñar usualmente cómo el miedo demoníaco es irracional, fuera de cualquier proporción humana. Pero lo más rápido en poder vencer, cuando dependemos no de nosotros, sino dependemos del Dios que se nos ha revelado. Ponte de pie. Así que en esta mañana, si tenemos que concluir este mensaje, sin poder terminar parte más amplia que le voy a estar expresando el viernes, nuestra fe es la que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y este es el rema en la que tenemos que salir de esta mañana, de este lugar. Este es el rema en cómo tenemos que salir. Más fe. Vamos. Más fe, menos miedo. Diga conmigo, más fe, menos miedo. Diga que está a su lado. Recuerda, más fe, menos miedo. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta el Señor está para ayudarnos. Aun cuando parece que nos estamos hundiendo, Él está allí para levantarnos y no permitir que nos hundamos, para dejar que tu fe sea más grande que tus miedos. Por eso que nos cansamos de repetir, no importa, ya sea la opresión en la mente, no importa, ya sea el miedo hostigado a través de lo que ves y a través de lo que comprueba. Hay un Jesús que resucitó y que la tumba está vacía. Hay una palabra viviente que es la Biblia, aleluya, que te habla por voz de Dios y revelación del Espíritu, que te dice: cuando yo siento miedo, yo en ti confío. Jesús te dice: no tengas miedo, solo ten fe. Aleluya. No tengas miedo, solo ten fe. Es una decisión que tú vas a tomar y estás tomando en esta mañana mientras estás escuchando esta palabra y este mensaje. Y la decisión que tienes que tomar es: decídete en esta mañana, en este mediodía. Decídete, o miedo o fe. Padre, yo te doy gracias por la palabra que tú me permites, Señor, compartir en este día con esta tu iglesia, tu casa, tu familia espiritual. Señor, permite que tu palabra pueda ser morada, vida, Señor, y traer fortaleza y esperanza. Señor amado, ayúdanos a entender que más fe es menos miedo. Señor, y cuando tenemos la fe depositada en ti, autor y consumador de la vida, no hay por qué temer lo que pueda hacer el hombre. Ayúdanos a aprender y a reflejar lo que David pudo entender: cuando yo siento miedo, yo en ti confío. Padre, glorifícate. Si el Señor le está hablando a usted en esta mañana, en este mediodía, ya vamos a ir terminando, pero si el Señor le está hablando a usted en esta mañana y sabe que esa palabra es para usted, usted puede, allí donde está, tomar dos decisiones: o quedarse tal como está, en el lugar que está. Usted puede tomar dos decisiones: o quedarse en el lugar tal como está, o tomar una actitud de fe y decirle: Señor, yo en ti confío. Ese es el regalo que les doy. Paz en la mente, paz en el corazón,
Pida en el Espíritu. Es algo que el mundo no te puede dar, pero yo sí te lo he dado y te lo doy. Porque soy tu Señor, tu Salvador y tu Rey. Si tú te identificas con esta palabra, o tú me estás viendo a través de la transmisión y tú te identificas con este mensaje y quieres escribir ahora mismo, escribe, para que oremos por ti, para que clamemos al Señor por ti, para que podamos interceder en la presencia de Dios y la gloria de Dios pueda ministrar sobre tu vida, porque la mayoría de los humanos en el mundo entero, en las naciones completas, están lidiando contra esa fuerza hostil de tiniebla llamado miedo. Si el Señor te está hablando, no tengas temor. Acércate un momento ante el altar. Quiero orar por ti. Dile: Señor, ayúdame a ser fuerte cuanto otros son débiles. Ayúdame a tener valor, confianza, seguridad. Ayúdame, Señor, a poder repetir las palabras, Señor amado, que tu siervo David pudo decir mientras realmente escuchaba tu palabra. Porque tu palabra dice que debemos de resistir y resistir. Esa es la palabra gloriosa de la cual tú nos estás haciendo, aleluya, memoria. Quiero orar por cada uno de ustedes. Allí donde están, el Señor les pueda fortalecer. Quiero orar para que el Señor traiga consuelo y paz en medio del dolor, en medio de la aflicción. Queremos orar en forma muy especial en esta mañana en que estamos finalizando este culto del día domingo. Queremos orar en forma muy especial por Luz Mayer. Orar por ella, si usted quiere. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por Luz Mayer. Ella acaba de estar pasando y está pasando por una prueba muy difícil. Oramos por ella para que en medio de desconcierto, del dolor que siempre representa la partida de un ser querido y más de un hijo, hay algunas veces que las palabras no son suficientes. Las palabras son muy limitadas. Y hay momentos que no sabemos ni siquiera cómo hablar a la persona, porque es un dolor intenso. Pero esta es la promesa de Dios para Luz Mayer en esta mañana. Cuando sientas miedo, inseguridad y temor, confía en Dios. En los momentos más difíciles que estás atravesando en tu vida, en tu casa, mira que por encima del dolor, de la prueba, del sufrimiento, hay un Dios que te ama entrañablemente. Y esta es la promesa: no tengas miedo. Te doy paz en tu mente, paz en tu corazón, paz en tu espíritu, porque solamente Él es nuestra esperanza de gloria. Quiero que levanten sus manos. Los que no pasaron al frente, levanten sus manos. Y los que están aquí delante, oramos por cada uno de ellos. En forma muy especial, oramos por Luz para que el Señor pueda traer paz, consuelo en medio de cualquier circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero clamar a ti, Señor, orar delante de tu presencia. Te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que se acercan delante de tu altar y que en esta hora y en este momento reconocen que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, que discierne las intenciones del corazón, los pensamientos que surgen en nuestra mente, las actitudes de nuestro corazón y nuestro ser interior. Padre, te pido, Dios, que la gracia, el poder, el favor de tu misericordia sea manifestado. Señor, cuántos de una o de otra manera, Señor amado, hemos tenido que librar una batalla contra toda esta fuerza hostil de las tinieblas
que no hacen sino tratar de debilitar nuestra ardiente fe, que trata por todos los medios de menoscabar nuestra confianza y nuestra seguridad en el autor de todas las cosas. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento la vida de Luz Mayes, Señor, que tú extiendas tus manos, no solo sobre ella, sino sobre todo el resto de su querida y amada familia, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio, Señor, de la tristeza que representa esto, en medio, Señor amado, de esa herida interior. Padre, te pido, Dios, que la gracia tuya, el poder de tu presencia, la unción del fuego del Espíritu Santo pueda ser derramado en su vida en este momento. Padre mío, tu palabra dice: no se turben vuestros corazones, ni tengan miedo. Cree en Dios, cree también en mí. En el nombre de Jesús, Señor, que la cubierta de tu gracia, de tu fortaleza, de tu esperanza pueda ser manifestado en la vida, Señor amado, de ella en esta mañana. Oh, Rabashanda, clamo por su vida, su casa, su hogar y el resto de su querida familia. Rodéale, Señor, con la gracia que viene de arriba del cielo. Pon en ella confianza, pero sobre todo satúrala. Trae una investidura de esperanza. Trae una investidura de consuelo, de fortaleza, de ánimo, Señor. Una investidura de confianza, de seguridad, sabiendo, Dios, que tú estás por encima de nuestros límites naturales y humanos. Yo te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Yo clamo por cada uno de tus hijos e hijas que están frente al altar, en respuesta a la palabra y al mensaje que tú nos estás dando en este día. Señor, haz una obra de milagros sobre cada uno de ellos y de ellas. Milagros espirituales, milagros físicos, milagros en la mente, milagros en el corazón, milagros en las actitudes, milagros en el carácter, milagros en la forma de conducirse la vida. Padre mío, imparte sobre ellos, sobre ellas, un nivel de liberación total. Y que mientras vamos a seguir desarrollando, Señor, este tema, Padre mío, sabemos que tú nos dijiste que conoceremos la verdad y la verdad nos haría totalmente libre. No quizás, no posible, sino nos haría libre. Libre de angustia, libre de temores, pero libre sobre todo del miedo que oscurece el alma, que batalla el interior de la mente de los seres humanos, que neutraliza nuestra fe y nuestra confianza en ti. Padre mío, derrama tu gloria en este momento sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Derrama sobre ellos un nivel de autoridad, un nivel de gloria, un nivel de unción, un nivel de presencia, Señor. Y reprendemos que todo ataque nocivo del miedo sea ahora mismo repelido, reprendido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo reprendo con la autoridad y el poder de tu nombre bendito y eterno todo efecto nocivo, infernal, demoníaco, de efectos causantes por el miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza, Señor, a traer liberación los que están en las casas, en los hogares. Comienza a traer liberación en la mente los que están en la casa presencialmente, en tu casa espiritual. Comienza, Señor, a ministrar, aleluya, milagros y sanidades. Envío esta palabra en todos los que están en cualquier lugar, están batallando con esa fuerza nociva de tinieblas. Señor, tú nos levantas y nos das fuerza nueva. Cuando yo siento miedo, yo en ti confío. Alábale, alábale allí donde estás, iglesia. Alábale allí donde estás, amada iglesia. Adórale allí donde estás. Levanta tus manos.